Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo Protagonistas del Debate. Para quienes no saben, los que nos acompañan desde hace más tiempo, quizás sí, este es un espacio para discutir acerca de los temas que dominan la agenda pública, la contingencia, dirigido a jóvenes principalmente, pero obviamente abierto a todo público, en que buscamos generar debate entre quienes dominan algunos de los temas, quienes han participado en relación, tienen alguna experiencia, y el tema que hoy nos convoca es seguridad pública, la situación que vive el país, los desafíos que se nos presentan en esta materia. Estamos muy honrados en Idea País de su presencia, de nuestros invitados. Les damos muchas gracias por haber hecho espacio en su agenda para acompañarnos. Y les voy a explicar ahora la estructura con la que procederemos rápidamente para poder lanzarnos a lo que nos convoca. Yo soy primero José Miguel González, director de formación de Idea País, y partiremos con una breve presentación de cada uno de los que nos acompañan en esta conversación, en este panel. Luego habrá una exposición introductoria de entre 5 y 7 minutos de cada uno acerca de las ideas centrales que tienen respecto de este tema que nos convoca. Luego tendremos algunas preguntas de quien les habla, de la moderación, y abriremos algún espacio de preguntas para el público según el tiempo que tengamos. Eso en general, al final daremos, si es que da el tiempo, algunas palabras de cierre y sin más preámbulos. Me acompaña aquí a mi lado don Jorge Correa Sutil, quien es abogado de la Universidad Católica, máster en Derecho por la Universidad de Yale, profesor titular de la Escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales, donde además fue decano entre 1982 y 1990. También ha sido profesor visitante de la Universidad de Notre Dame. Fue secretario de la Comisión de Verdad y Reconciliación durante el gobierno del presidente Patricio Aylwin, subsecretario del Interior del gobierno del presidente Ricardo Lagos y ministro del Tribunal Constitucional entre 2006 y 2009. Muchas gracias, Jorge, por estar aquí con nosotros. También está Lucía Dammert, quien es socióloga, posee una maestría en políticas públicas, además es doctora en ciencia política de la Universidad de Leiden en Holanda. Actualmente es profesora titular de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile. Su línea de investigación se vincula a temas de seguridad estratégica, políticas públicas y justicia criminal en múltiples países, entre otras cosas. Recientemente, entre marzo y octubre de 2022, cumplió labores de jefa de asesores del presidente de la República, don Gabriel Boric. Muchas gracias, Lucía, por estar aquí con nosotros. Y también, por último, no menos importante, está Pablo Urquizar aquí con nosotros, abogado de la Universidad Católica, máster en Derecho por la misma casa de estudios. Se ha desempeñado como jefe de gabinete el exministro de Defensa Alberto Espina durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera y también en el mismo gobierno fue coordinador nacional de seguridad de la macrozona sur. Actualmente es académico de la Universidad de San Sebastián, donde también recientemente publicó un libro sobre ese mismo tema, Radiografía de la violencia y el terrorismo en la macrozona sur, problemas y desafíos actuales. Sin más preámbulo, entonces, vamos a pasar a la etapa de presentación en el mismo orden que los presenté. Entonces, don Jorge, si nos puede inaugurar el debate. Muchas gracias. Ustedes me cortarán el micrófono cuando corresponda. Mira, yo me resistí varios días de venir acá porque no soy un experto en seguridad ciudadana. Y sin embargo me insistieron y me parece una mala educación no hacerlo. Entonces, no sé seguridad ciudadana, no soy un experto en eso, no puedo hablar mucho y tuve una experiencia como subsecretario del Interior y quiero decir 5 cosas que yo creo que el Estado lo hizo muy mal. Y que yo creo que lo sigue haciendo mal. No estoy seguro, pero yo creo que lo sigue haciendo mal. No tengo la solucionática demasiado a mano. La primera cuestión es la inteligencia. Y estoy pensando en la inteligencia porque cuando yo recurrí a la ANI para que me explicara el conflicto mapuche o los narcos, las organizaciones narco, me hablaron de Hezbollah y de un montón de cosas, lo que hacían era revisar las páginas web y las cosas, y no tenía inteligencia para el crimen. No sé si hoy día funciona mejor, pero lo que sí sé es que no estoy pensando en el gran sistema de inteligencia nacional, en una nueva ley de inteligencia, estoy pensando en gestión y particularmente estoy pensando en aquellos instrumentos intrusivos que hay en la ley de drogas que yo creo que no se ocupan. O sea, si queremos destruir el narcotráfico, hay que tener agentes encubiertos, pero
y eso es muy riesgoso, pero hay que tener agentes provocadores, gente que vaya, carabineros que vayan a comprar la droga a las casas y graben esa cuestión y de ahí escalen a la organización y qué sé yo. Yo creo que eso no se hace, no sé por qué no se hace, nunca logré saber por qué no se hacía. 2. No sabemos qué hacer en las poblaciones tomadas por la droga. Tenemos que llegar antes, pero hay muchas ya tomadas y no sabemos qué hacer. A mí me tocaron las primeras, la legua ya tenía cierta antigüedad y no había estrategia estatal para volver a entrar, para poder tener presencia, no digo del Estado de Derecho, no, del Estado en la población de la legua. Y se hicieron millones de esfuerzos y la sociedad civil se comprometió muy fuerte, pero el Estado era muy penca para esa cuestión. Y eran más bien la organización X que ponía una escuela, la organización Z que ponía un consultorio jurídico, la otra que ponía un consultorio social, la otra que ayudaba en el parvulario, qué sé yo. Pero el Estado no estaba y no sabe estar. Y Carabineros tampoco sabe cómo hacerlo. No sabe cómo patrullar en esos lugares. Si patrullan de Robocop con la tanqueta, los cabros comercian la droga al frente de ellos. Si lo hacen vestidos de kepi, les tiran piedra y los carabineros tienen que salir arrancando y esa cuestión es horrorosa. No saben cómo hacerlo, no saben cómo hacerlo. Y ahí hay corrupción de carabineros también, y la había en esa época y yo creo que la sigue habiendo. Y en eso la contrainteligencia, la capacidad de carabineros de detectar que carabineros están corruptos era muy mala. Y yo creo que en eso no hemos aprendido, y no hemos aprendido en parte importante porque los equipos se cambian cada gobierno. Y había un equipo que logró entender esa población, y esas poblaciones que intervenimos, y que logró el gobierno siguiente lo sacó para afuera si es que no salieron antes. Y el siguiente cambió al anterior, y no hay equipos profesionales capaces de enfrentar esa cuestión. 3. Estrategias más eficientes de patrullaje y de prevención policial. El patrullaje y la prevención policial en Chile yo creo que es muy mala. Asaltan un supermercado, entonces después hay durante 15 días una patrulla que hace plip, plip, plip afuera, patrullando el supermercado. Obviamente nadie va a ir a asaltar el supermercado de nuevo con la patrulla. Les interesa bajar el miedo. Pero bueno, cuando pasa la patrulla, los gallos no saltan la reja de las casas, pues. La saltan después y entonces nadie los captura. No entiendo por qué tenemos un sistema de 133 en el cual, no sé si ustedes han llamado, pero se demora como entre 10 y 15 minutos en contestar, con una grabación que funciona. Y si el problema es llegar temprano, bueno, no llegan temprano porque tenemos un sistema pésimo de eso. Entonces, no hay estrategias policiales buenas, creo yo, porque falta una interlocución inteligente con Carabineros. Carabineros viene haciendo lo mismo que había hecho de la misma manera y tienen razones para seguirlo haciendo y incentivos para seguirlo haciendo y incentivos económicos para seguirlo haciendo, no sé, pero no hay capacidad de interlocución con Carabineros. Y no hay capacidad de interlocución con Carabineros porque no hay equipos profesionales que lo hagan. Y porque los equipos profesionales que pueden haber les falta jerarquía. Le responden al subsecretario, pero se lo pistolean. Y lo hacen responsable y le preguntan y lo siguen todas las instrucciones en materia de orden público. O sea, cuando hay una protesta, sí. Dígame, subsecretario, cuál es la estrategia. Pero cuando se trata del patrullaje o se trata de preguntar por qué el 133 o qué sé yo, o qué sistema tienen de turno y por qué el 133 está atendido por carabineros y qué pasa con tanto carabinero en las comisarías tomando nota de las denuncias, por qué no tienen ahí un sistema de grabación más ágil o qué sé yo. Subsecretario, es muy importante lo que usted nos está señalando, se lo vamos a contestar en unos días, qué sé yo, y después llegaban con un PowerPoint a explicarme unas cosas que ya. Y los criminólogos que yo logré que entraran al Ministerio del Interior no sirven para esta cuestión. Lo que sirve es un grupo de gente que pregunte, oiga, ¿cómo lo están haciendo? ¿Y cómo lo podrían hacer mejor? ¿Y cómo mejora esto? ¿Y cómo hace lo otro? Y qué sé yo, pero que tengan la autoridad, el Ministerio del Interior o el Ministerio de Seguridad, de cambiar las rutinas de patrullaje, de contestación de teléfonos, etcétera. Esa cuestión no la tenemos, yo creo que seguimos no teniéndola, Lucía podrá contarme. Es mucho más práctico que un estudio, un doctorado en criminología. Yo creo que se requiere política buena. Termino. 5.
menores fuera del sistema escolar y carentes de cobijo y de contención. Yo creo que este es el problema número 1 de la delincuencia en Chile. La alcaldesa, lo dije en una carta al diario o en una columna, ya no me acuerdo, la alcaldesa de Vitacura dijo que el 45% de los detenidos en su comuna por delitos violentos eran menores. Un número significativo deben ser niños. Yo no sé cuánto es a nivel nacional, pero yo sí sé que hay 300.000 niños, ese es el orden de magnitud, 300.000 niños fuera del sistema escolar. 300.000 niños fuera del sistema escolar. Buena parte de esos niños no deben tener quien los cobije. Las familias deben estar destruidas, probablemente hay una madre sola y a lo mejor alcohólica, un padre no sé qué, que los golpea, no tengo idea, pero no hay contención de esos niños, no hay contención. Un minuto. Y cuando esos niños no tienen contención, son candidatos a soldados de la droga o del delito violento. Se les ofrece dinero, zapatillas, no ser perno, es bien importante no ser perno en ese mundo. Pero más importante, se le ofrece un grupo de referencia, contención y disciplina, que yo creo que los niños y los adolescentes andan buscando y se rebelan contra ellos, qué sé yo, pero necesitan un grupo de pertenencia. Y el único grupo de pertenencia que se les ofrece a buena parte de esos 300.000, no sé cuántos son, a buena parte de esos 300.000 niños, es el narcotráfico, pues, y la droga y el grupo delictual. Entonces son muy fáciles de capturar, muy fáciles de capturar. Entonces, oye, podemos tener un sistema mejor de inteligencia, podemos tener RUF, podemos tener geniales criminólogos, pero si no solucionamos este problema, esta cuestión no se va a arreglar. Y son muchos. Entonces, estamos políticamente muy conscientes de la necesidad de los cuidados de los adultos mayores, bendito sea, y de los enfermos terminales, bendito sea. Pero mientras no nos preocupemos del cuidado de los niños sin cobijo, estamos jodidos. Y no sacamos mucho, y a 10 años plazo vamos a seguir lamentándolo y inventando y poniendo leyes más drásticas y mejorando las cárceles. Ya, no digo más. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Lucía, por favor. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Son esos días, hoy es uno de esos días súper largos, así que no sé si voy a tener las ideas tan bien estructuradas. Pero, a ver, varias cosas. Primero, ¿qué pasa en Chile respecto al fenómeno del crimen? Yo creo que hay que separar tres cosas. Una es el miedo, la sensación de inseguridad, que ya desde la época que nos conocimos con Jorge, cuando era subsecretario del Interior, era en Chile muy alta. O sea, en Chile la gente tiene miedo incluso cuando los datos eran muy bajitos. El miedo al delito es un fenómeno social independiente, por ende, es un problema en sí mismo. Uno podría bajar los datos de inseguridad y violencia y probablemente hay una inercia de unos 4 o 5 años donde el miedo sigue siendo alto. Este es un tema fundamental porque el miedo es lo que hace que la gente no salga de la casa, el miedo es lo que hace que las mujeres están mucho más encerradas, a pesar que la casa es uno de los lugares donde son más víctimas de violencia. El miedo hace que la gente se mude, que abandone los espacios públicos, hace que en comunas como esta, que hay lindos espacios públicos, nadie vaya porque tiene miedo que le haga un portonazo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí uno tiene un problema que es que no son los medios de comunicación, sería muy fácil que fueran los medios en realidad, pero la mayoría de los estudios dicen que no, es consumo de medios. Hay otro fenómeno en el país que hace que nosotros, con una tasa que era 10 veces menor que la de Colombia, teníamos mucho más miedo de ser víctimas de un homicidio que los colombianos. Están las expectativas, digo, hay diferentes cosas, pero ahí hay un fenómeno que nos tenemos que hacer cargo. Una segunda área es las violencias. Y efectivamente tenemos muchas violencias, ¿no? Tenemos hoy día, además, después del COVID, ha aumentado la violencia en la escuela, ha aumentado la violencia en las familias,
Ahora yo venía en el auto, no les digo la cantidad de gente, me saca la madre gritándome porque estaba tratando de pasar lo más rápido posible, y hay todo tipo de problemas. El último dato, 2023, de homicidios, muestra que los homicidios en el marco del crimen organizado bajaron, y lo que subió son el porcentaje de homicidios en el marco de problemas interpersonales. Entonces, hay ahí un fenómeno del cual hablamos menos sexy, digamos, pero que verdaderamente es preocupante, que es el fenómeno de una sociedad que siente que resuelve muchos de sus problemas usando la violencia. Dentro de esos fenómenos de violencia también están los crímenes comunes, y vamos a llamar crímenes comunes a lanzazos, ¿cierto? Robos generales, lo que se llamaba históricamente los crímenes de oportunidad. Uno sale con la cartera, pasa un chiquillo y te roba la cartera. Y luego hay un tercer problema, un tercer elemento, que es los mercados ilegales, el crimen organizado, ¿no? Que históricamente eran las drogas, pero hoy día es mucho más que las drogas. Ojalá fuera solo las drogas. Hoy día uno tiene en Chile trata de personas, tiene tráfico de migrantes, sin duda robo de madera, no solo en el sur, pero no solo en el sur, robo de cobre, contrabando de cigarrillos falsos, y podría nombrarles probablemente extorsión también. Tenemos minería ilegal que entra por el hay de todo, ¿ah? Ahora, respecto a los mercados ilegales, que requieren una respuesta pública distinta, porque los mercados ilegales son industrias cuyo objetivo es blanquear el dinero sucio que generan los mercados ilegales. Entonces, la gran mayoría de los mercados ilegales, distinto que el señor que se roba la cartera, tienen componentes de legalización de ese dinero. Entonces, ahí entramos en un capítulo gigante, porque generalmente estos mercados ilegales tienen una enorme capacidad de corrupción institucional e individual, ¿no? Porque mueven mucho dinero. Ninguno de los que tiene mucho dinero está preso, ¿ah? Entonces, esos son como los tres elementos que nos muestran un poco el diagnóstico, muy rápido, por supuesto, de dónde estamos como país. Los mercados ilegales han crecido sustancialmente en todos lados, y Chile no es una excepción, pero la venta de repuestos de auto robado crece porque crece la demanda de repuestos de auto. Que uno puede hacerse loco y pensar que no está comprando algo robado, pero está comprando algo robado. O toda la gente que va a comprar celulares a las calles donde se venden baratas, no creo que estén pensando que hubo justo una subasta y ahí son baratas. Son celulares robados, ¿cierto? Entonces, también nos tenemos que dar cuenta que hay un sustrato y hay una historia de Chile que yo creo que hace 20 años era real, que la gente acá, que nosotros éramos gentes muy legalistas. Está esa historia que en Chile la ley se compra en la calle. Eso ha cambiado. Eso ha cambiado sustantivamente, y cualquiera que esté en el mundo del derecho sabe que el que puede se va por el límite de lo que es lo legal y lo ilegal, ¿no? Lo vemos permanentemente en cómo ha crecido, por ejemplo, la venta callejera, todo lo que es el contrabando, en fin. Ante esta situación, ante estas tres situaciones, hay un marco del cual no me quiero olvidar, porque antes de entrar al tema institucional y las respuestas, hay un marco que desde el 90 hasta hoy, el tema de la seguridad, y en eso Jorge hacía muy buena su reflexión, el tema de la seguridad es probablemente el único tema que no es seriamente tocado en el país. O sea, si yo vengo hoy día y les digo, aumentó la inflación, y sale un economista y dice, bueno, compremos una impresora y empecemos a imprimir dinero porque es una gran idea, no hay ningún economista que diga, hágale, vamos. Todo el mundo va a decir, bueno, en realidad eso no. En seguridad no es así. En seguridad, mañana vamos a tener gente que va a decir que metamos a la gente presa en una isla, que pongamos penas de muertes, suma y sigue. Todo eso, si ojalá funcionara, pero todos sabemos que eso no funciona. No hay ni una evidencia que ese tipo de cosas funcione. Sin embargo, como es un tema de política electoral, el hecho de que sea un tema de política electoral muy duro ha inhibido la constitución de un debate más serio, para decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, ahora para las municipales, la gobernación, me imagino que la creatividad va a estar a tope, y bueno, eso no necesariamente ayuda a lo que tenemos que hacer.
Respecto a las instituciones, evidentemente en este marco de complejidad de los fenómenos criminales, las instituciones están al debe. Está al debe que de cada 100 delitos que ocurren, más o menos el 7% se resuelve, pero se resuelve casi únicamente aquellos donde hay un detenido en flagrancia. Entonces, ante la complejización del fenómeno criminal y de las violencias, el problema central que tenemos es que la investigación criminal no está, ni siquiera la inteligencia, que tampoco, pero la investigación criminal no está resultando. Entonces, evidentemente para muchos en el mundo del delito es barato dedicarse a eso, ¿no? Solo un segundo. Entonces, tenemos un problema de investigación criminal, tenemos un serio problema de programas de prevención del delito, y lo tercero, que me parece que no hay que olvidarse y es muy fundamental, es que la crisis del sistema carcelario continúa. Ha estado así siempre, digo, no es una novedad, no es este gobierno, en fin, pero continúa y se acrecienta. Y la mala noticia es que en Brasil, en Ecuador y en varios otros países, el crimen ya no sale de las poblaciones hacia la cárcel, sino que sale de la cárcel hacia afuera. Y lo que tenemos en la cárcel son procesos de maltrato, deshumanización, lo que ustedes quieran, a la N. Entonces es gente que cuando sale al medio libre realmente sale en unas condiciones muy aterradoras, donde la vida no existe, donde por $100 voy y mato a alguien, etc. Y ahí creo que también como país tenemos una deuda bastante pendiente. Ahí lo dejaré. Muchas gracias, Lucía. Pablo, si también puedes introducir. Gracias, José Miguel. Agradecer la invitación para este importante conversatorio. También saludar a Lucía y Jorge. Lo primero es cuestionar el título del panel, ¿cierto? Hablar sobre una crisis de seguridad pública. Yo creo que hablar de crisis de seguridad pública me parece que es un poco irreal, acorde a lo que está pasando hoy día. Hoy día no hay una crisis de seguridad pública, hoy día hay una crisis de seguridad a secas, ¿cierto? Y cuando hablamos de crisis de seguridad seca, por cierto que incluye la seguridad pública, pero también hay una crisis de seguridad nacional. Hoy día se cumplen 744 días de un estado de emergencia en la macrozona sur, con una prórroga número 45, y lo más probable es que siga hasta el final del gobierno, ¿cierto? Esto. Llevamos 461 días con el resguardo de la frontera en la macrozona norte, también con Fuerzas Armadas. Los delitos, el año 2022 es el año con más homicidios desde el retorno a la democracia, el año 2023 el segundo año con más homicidios desde el retorno a la democracia. Hace no mucho se dio algo absolutamente excepcional, ¿cierto? La intervención desde Venezuela con un secuestro y con un homicidio de una persona también que tenía asilo político y que había sido meses antes declarado como traidor del gobierno venezolano y fue asesinado. Y fue asesinado con una operación de inteligencia de otra magnitud, evidentemente afectando, como no se hacía hace mucho tiempo, ¿cierto?, la soberanía nacional. En el sur de Chile no es un problema de seguridad pública, es un problema de soberanía nacional, porque existen orgánicas radicalizadas y terroristas que lo que están disputando, ¿cierto?, es el territorio del Estado de Chile. El triple asesinato en Cañete, el 27 de abril pasado, buscaba 3 señales concretas. Primero, decir que en ese territorio quien gobierna no es el Estado de Chile. Segundo, que todo carabinero, PDI o Fuerzas Armadas que pretenda imponer el Estado de Derecho va a ser asesinado. Tercero, toda persona que pretenda colaborar o esté en contra de esa orgánica radicalizada y terrorista va a ser asesinado. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, a mi juicio, la magnitud de lo que se está viviendo evidentemente tiene otro nivel, ¿cierto? Por eso que no me gusta hablar de crisis
de seguridad pública, sino que hace rato ya es una complejidad donde hay terrorismo, hay narcotráfico y hay crimen organizado transnacional. Que a mi juicio son las principales amenazas que tiene el país, y esas amenazas tan lejos de ser solo amenazas de seguridad pública, sino que son amenazas ya directamente de seguridad nacional. El Tren de Aragua lo que busca, al igual que las orgánicas en el sur, ¿cierto?, es control territorial. El crimen organizado lo que busca es control territorial, es decir, que en aquellos territorios donde está rija la ley del más fuerte, ¿cierto? La dictadura del crimen organizado o del terrorismo para sacar al Estado de Derecho y someter a todas las personas que están ahí a los dictámenes del crimen organizado, del narcotráfico y el terrorismo. Y eso a mí me parece que es esencial como diagnóstico desde esa perspectiva, y por lo tanto una crisis extremadamente compleja la que estamos viviendo, que evidentemente hemos llegado tarde. Y si uno pregunta qué problemas ha habido, a mí la verdad es que no me gusta poner el foco en las policías, en las Fuerzas Armadas, porque me parece que no es no es el problema propiamente. A mí me parece que este es un problema esencialmente político, es decir, de la clase política propiamente tal, que donde ha habido ideología, donde ha habido romanticismo, donde ha habido indiferencia, y por cierto ha habido también ineficiencia, ¿cierto?, operativa en ese sentido, pero esencialmente, por lo tanto, un problema de índole política. O sea, cuando vemos y analizamos por qué nos quedamos estancados, por ejemplo, en una cantidad de materias vinculadas a la seguridad, los problemas no son de ineficiencia. Obviamente hay problemas de ineficiencia. No son problemas operativos propiamente tal. Obviamente hay problemas operativos, pero hay en esencia un problema político, ¿cierto? Es decir, cómo se vislumbra y se analiza la problemática de seguridad desde las respectivas perspectivas, ¿cierto? Y en ese sentido, evidentemente, hay un desafío a la clase política para efectos de afrontar, y acá voy con el primer desafío, la seguridad como una política de Estado. Es decir, el crimen organizado, el terrorismo, el narcotráfico no distingue color político, tampoco distingue origen étnico, tampoco distingue nacionalidad. Y por lo tanto el Estado necesariamente tiene que afrontar, ¿cierto?, y la clase política estar a la altura para poder afrontarlo con una política de Estado. Segundo lugar, unidad de acción del Estado. Es decir, que todas las instituciones que forman el sistema de seguridad estén evidentemente dentro de sus competencias, dentro de su autonomía, pero bajo la misma lógica, bajo el mismo horizonte. Es decir, ¿cuál es la amenaza? ¿A quién hay que desarticular? ¿Cierto? Al terrorismo, al narcotráfico y al crimen organizado. Y la tercera línea, en esta perspectiva, me parece que esto ya lo han dicho, pero que es fundamental. O sea, en ninguna parte del mundo el terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado se ha desarticulado sin inteligencia. Sin inteligencia, las policías y las Fuerzas Armadas operan a ciegas. Y acá hay un dato que me parece que es relevante. La ley de inteligencia es del año 2004, lleva 20 años rigiendo en Chile en su modalidad. No se ha cambiado un ápice de la ley de inteligencia en 20 años. Pensemos cómo ha cambiado el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo en 20 años. El crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo tienen inteligencia, tiene contrainteligencia, y por lo tanto desde esta perspectiva me parece que hay, evidentemente que hay un desafío mayor, ¿cierto? Y si uno lo pone desde la perspectiva de los proyectos de ley que hoy día están en la materia, bueno, hoy día hay un proyecto de ley que es del año 2018, más de 5 años tramitándose, y ese proyecto de ley sigue entrampado, evidentemente, pese a toda la realidad y evidencia que existe, donde yo no conozco a nadie que no diga que la inteligencia es esencial para efecto de poder combatir de una vez por todas el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado. Muchas gracias, Pablo. Salen ya temas interesantes. Entonces, bueno, ya tendrán
para que sepan, espacio para responder cualquiera de las cosas que quieran contradecir o discutir. Siempre en el marco del respeto y la altura de miras y la seriedad que caracteriza a nuestra institución. Yo quería sugerir un eje de discusión. Pablo menciona la responsabilidad o el carácter político que tiene esta crisis o desafíos de seguridad. ¿Qué opinan de eso cada uno de los expositores? ¿Qué se puede hacer a nivel político? Y yo quisiera representar quizás algo que yo creo que gran parte de la ciudadanía puede estar sintiendo, que es ¿por qué tanta dificultad para ponernos de acuerdo? Tú mismo mencionabas, Pablo, todos sabemos que hay un déficit fuerte de inteligencia más allá de la perspectiva que se tenga. Y este mismo proyecto de ley, yo leía en el Mercurio el domingo que hacía un intento de resumen de la discusión y pareciera que se parte desde una desconfianza total. O sea, desde la oposición hay una sensación de que esto no se puede politizar mucho en el proyecto porque pues, es demasiado poder de repente, si existe mucha relación o estrechez de relación entre el gobierno de turno y quienes están a cargo de esta agencia de inteligencia. Hay otra desconfianza sobre la cantidad de facultades que puede existir desde el oficialismo. Entonces, para toda discusión política parece que partimos de unos desacuerdos bastante rotundos, ¿no es cierto? ¿Qué hacer respecto de este desacuerdo? Porque yo quisiera, quizá estaremos varios de acuerdo, sugerir que quizá en esto, en seguridad, es donde tienen que existir los acuerdos más radicales, los acuerdos fundamentales, ¿no es cierto? Si no, todo lo demás la verdad es que se vuelve esquivo. Quizás en los demás temas podemos desacordar y discutir más, pero en esto, ¿qué vías de acuerdo ven ustedes o cómo representarían este problema? Quizás partamos en orden inverso al que tuvimos. Pablo primero, ¿puede ser? Ahí sí. Yo creo que a mi juicio eso es lo esencial. ¿Ya? Nosotros podemos tener la mejor tecnología, podemos tener los mejores agentes encubiertos, podemos tener las mejores policías, pero la verdad es que si no tenemos una mirada común como sociedad, ¿cierto? Y desde la perspectiva política para poder combatir de la misma forma, ¿cierto?, el narcotráfico, el terrorismo, el crimen organizado, la verdad es que estamos muy complicados. Es decir, y en esa perspectiva yo pongo el ejemplo español, simplemente. El ejemplo español, por ejemplo, en el caso del terrorismo, la ETA, de entre 1958 y 2018, 60 años duró la ETA, hoy día está con el terrorismo yihadista, propiamente tal, a propósito de todo lo que está pasando, pero ese tipo de terrorismo es un ejemplo de cómo, a mi juicio, se debe abordar la realidad, ¿cierto? Y Alfredo Pérez Rubalcaba, que fue ministro de Interior de Zapatero, ¿cierto?, del PSOE, explicaba por dónde parte la solución de esta problemática, ¿cierto? Y él parte y dice, es esencial la unidad de acción del Estado y es esencial un pacto político, él lo llama por las libertades fundamentales y contra el terrorismo, en donde y saca como ejemplo evidentemente el pacto de Ajuria Enea de 1988 en el País Vasco, y después el pacto por las libertades y el terrorismo del año 2000 que bajo el gobierno de Aznar, ¿cierto?, en específico, donde da 3 líneas fundamentales, ¿cierto? Primero, que el terrorismo, yo podría agregar el terrorismo, el narcotráfico y crimen organizado, es una amenaza a la democracia y a los derechos fundamentales de España. Yo le podría decir que el terrorismo, el narcotráfico y crimen organizado es una amenaza a la democracia y a los derechos fundamentales de los chilenos y chilenas. Segundo, muy claro, nos comprometemos a sacar de la reyerta política contingente todo lo que tenga que ver con terrorismo, narcotráfico y crimen organizado. Es decir, poner todas las herramientas a disposición con la voluntad y con la convicción para efectos de poder avanzar. Y en tercer lugar, y esto era muy claro y lo repito, Alfredo Pérez Rubalcaba al final del día decía, pero lo que más se necesita es inteligencia.
Lucía. Sí, yo antes que nada quería decir que tanto en el caso de Ojeda como en el caso de los 3 carabineros todavía no sabemos verdaderamente qué pasó. Tenemos algunas interpretaciones jurídicas, pero los casos están siendo investigados. Y hemos tenido ya un montón de casos donde las especulaciones previas terminan con resultados muy distintos. Tanto en la Araucanía como en temas criminales, ¿no? Digamos, si no hubiera sido por el joven que estaba con Marcelo Catrillanca, probablemente hoy día tendríamos una interpretación bien distinta de lo que verdaderamente pasaba en ese momento. Entonces, ahí a mí me parece que siempre hay que tener, lo que decía el presidente Lagos, digamos, ¿no? Hay que tener cuidado con los procesos investigativos, porque podemos terminar. Si bien yo entiendo perfectamente que a mí lo de Ojeda me parece rarísimo en todas las interpretaciones, y lo de los 3 carabineros también me parece muy raro, porque si realmente tuviéramos un ejército de liberación que quisiera terminar con todos los representantes del Estado, bueno, podrían, no sé, todos los días podríamos tener un montón de enfrentamientos. Entonces ahí creo que hay que tener una cierta, por lo menos yo tengo como una cierta preocupación de qué es lo que va a pasar en términos reales cuando la justicia diga qué pasa. Ahora, lo bueno es que si bien tenemos enormes dificultades y mucha impunidad, Yaitul va a irte 23 años preso. O sea, tampoco es que esto es jauja y que realmente no pasa nada y que no. O sea, realmente hay capacidades investigativas. Las capacidades investigativas cuando se llevan bien, en pocos casos, pero cuando se llevan bien se logran concretar, y eso hay que reconocerlo. Yendo a tu pregunta del tema de lo político. Bueno, te podría dar una respuesta larga, pero la corta es que tiene rendimiento electoral. O sea, y al final del día, cuando tiene rendimiento electoral, tanto la derecha como la izquierda juega al juego de un país que está, y por eso yo creo que el temor es un elemento que no podemos dejar de meter en la agenda. Porque si este fuera un país que realmente no le importara, o sea, ya estuviera acostumbrado, por ejemplo, ¿no? La discusión que hay en México, que tiene millones de problemas más en temas de seguridad, pero la ciudadanía tiene tal vez otras preocupaciones fundamentales, ¿ah? También. Acá este es un tema que rinde, y rinde además en la desesperación de la gente por el temor, ser muy duro en la respuesta. Entonces, ¿cuál es uno de los problemas que hay? Es que si uno sale y dice, mira, en realidad tenemos 300.000 jóvenes que no están en el colegio, lo que necesitamos para prevenir el delito y además para mejorar la calidad de vida, luchar contra la desigualdad, etcétera, etcétera, es hacer un programa específico para esos jóvenes. Mucha gente te va a decir, bueno, ¿cuál es el costo-eficiencia de eso, de esa política pública? A mí me ha pasado, están todos los estudios que muestran que los hijos o los niños que están alrededor de gente que está en sistema cerrado carcelario, o sea, de la gente infractora de ley, las probabilidades que terminen en un mundo del delito son casi 100%. Son muy altas, ¿no? Sobre todo porque además nosotros metemos preso a los papás y después que los niños queden botados, ¿no? Pero ¿cuánta gente en la ciudadanía va a estar de acuerdo que uno proponga un programa de apoyo especializado a los hijos de los presos, para asegurar que los hijos de los presos y las presas, sobre todo, terminen el colegio, tengan apresto, tengan un mentor? En la calculadora electoral eso tampoco suma, porque la gente te va a decir, bueno, ¿y por qué? La gente muchas veces con justa razón te dice, pero ¿por qué el derecho de los delincuentes si yo estoy viviendo en malas condiciones? Y ahí yo creo que hay un olvido en la política en términos pedagógicos también, ¿no? Entonces, el hecho de que tenga un rendimiento electoral tan claro ha inhibido los acuerdos. Ahora, en el gobierno del presidente Lagos hubo un acuerdo por la seguridad. Yo me acuerdo porque trabajaba en ese gobierno, Está Jorge, subsecretario. En el gobierno del presidente Piñera existió una cosa que se llamó Compromiso por la Seguridad, donde yo también fui ahí a firmar para tratar de apoyar, de hacer una cosa más general. Pero incluso siendo gobiernos distintos, incluso en esos gobiernos luego les pegan de derecha y de izquierda a los mismos gobiernos la gente que está como con un recurso más chico. Entonces, yo creo que hay posibilidades de hacer cosas, sin duda. No estamos en el peor de los mundos tampoco.
Estamos lejos de lo que pasa en otros países de América Latina también, y sí creo que hay una responsabilidad política profunda, pero mi impresión es que como el tema político no se va a resolver, uno lo que podría hacer es ponerle mucho hincapié a la capacidad de gestión y de formulación de actividad o de acciones de las instituciones. O sea, el Ministerio Público, por ejemplo, sí podría avanzar en mecanismos para fortalecer los resultados de la investigación. Y creo que la Fiscalía Supraterritorial puede ser un camino para allá. O tú puedes efectivamente avanzar con mayor control civil sobre las policías. Porque es verdad que todavía los datos de la dotación son secretos. Entonces, ¿cómo le pides a un alcalde que tome decisiones respecto a algo si no sabe siquiera cuántos policías tiene? Porque el dato sigue siendo secreto. ¿Cuál es la justificación? Bueno, ninguna, o si quieren podemos discutir si hay alguna, pero hay espacio para esa discusión también, sin necesariamente llevar todas las discusiones de la agenda de seguridad al Congreso, por ejemplo. Muchas gracias, Lucía. Jorge. Oye, gran pregunta. Voy a contestarla derechamente, pero quiero hacer dos consideraciones previas en torno a la pregunta. Uno, yo no creo que nos haga bien, no creo que aportemos nada siguiendo hablando de la clase política y disparándole a la clase política y diciendo que la culpa la tiene la clase política. Mientras no entendamos ese comportamiento y tratemos de ir a las causas de ese comportamiento, no estamos contribuyendo en nada. Y el desprestigio de la clase política solo puede traernos más crisis. Uno. Dos, no estoy seguro que este sea un problema de grandes acuerdos políticos. El tema del conflicto mapuche o la violencia en el sur, sí, pero la delincuencia no. Este es un problema de gestión. Esencialmente, ¿se requieren algunas correcciones políticas? Sí, pero la discusión legislativa pasa por el lado de esta cuestión. Las RUF no van a arreglar mucho, la otra cuestión tampoco, la ley Raín-Retamal tampoco. Este es un problema de gestión, ¿Por qué no tenemos solución política? Bueno, la Lucía lo dijo con toda claridad, porque la opinión pública no está dispuesta a escuchar el problema en las cárceles, el problema en los menores, el problema, lo que rinde es la venta de mano dura. Y mientras eso sea así, los políticos van a seguir vendiendo mano dura. Denlo por firmado y no nos quejemos de la clase política. ¿Quiénes son los únicos que pueden cambiar eso? La opinión pública. ¿Y quiénes van a hacer el cambio en la opinión pública? No se va a hacer desde la política. Tiene que hacerse desde otros liderazgos. Ustedes tienen que empezar a hablar de estos otros problemas. En la universidad, en esto, en este otro. Es nuestra responsabilidad hacerlo. Y por mientras no nos va a inflar nadie. Pero hay que seguir en esta cuestión. No queda otra, porque si no cambia la opinión pública, el discurso político no va a cambiar. Alguien que quiera hacer carrera política, yo lo viví. Correa, no siga ahí hablando de esta cuestión, haga un discurso de mano dura, güey. Si no estamos jodidos, si mañana va a haber otro delito y otro, si esto es como los hospitales, siempre va a haber un muerto y por lo tanto te van a echar la culpa. Habla de mano dura y di que la responsabilidad la tiene el Poder Judicial, de los no sé qué, los no sé cuántos, que no la tenemos nosotros. No sigáis hablando de estas otras cosas que son a 10 años plazo, a 15 años plazo, que los menores, que la cuestión, que la... Oye, si esa cuestión no rinde políticamente. No rinde, pues, porque la opinión pública no quiere hablar de eso, porque tiene miedo, y es muy difícil cambiar ese miedo, pero no se va a cambiar desde la clase política. Los líderes políticos no son tontos, no lo van a cambiar. Muchas gracias. No sé si alguno quiere aprovechar de contestar o replicar algún asunto. Si fuera. Yo me gustaría hacerle dos preguntas a Lucía, pero dejemos... No, adelante, tenemos un poco de tiempo antes de preguntar al público. Ya. ¿Hay alguna pregunta del público que quisieran hacer a nuestros invitados de honor? Tenemos una por allá. ¿Cómo lo hacemos? ¿Micrófono o a viva voz nomás? Ya, a viva voz. Primero, allá al fondo. Adelante. Buenas noches, gracias Ignacio. Gracias por la presentación y me disculpo de antemano si tengo que partir antes. Tengo una guaguita de 20 días que necesita en casa. Son varias cosas, pero tal vez comenzar con Jorge y sobre su evaluación sobre las agencias policiales y la inteligencia. Tal vez hacer el contrapunto de que está el cliché de que la inteligencia es el órgano más importante y sin embargo a la inteligencia la conocemos
Entonces es muy fácil juzgarla cuando no la conocemos desde adentro, y en general la mayoría de las inteligencias tienen fallas a nivel mundial. Es decir, la inteligencia americana, que es reputada de ser la mejor en el mundo, no pudo anticipar el fenómeno de la toma del Congreso, o la inteligencia francesa no se pudo adelantar tampoco a los atentados del 2015 del Bataclan. Y qué duda cabe de que, claro, hay un poco de inteligencia que debería mejorarse, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de que la ANI no tenga agentes de campo y que la mayoría de los agentes de la ANI sean policías, ya sea de inteligencia PDI o de inteligencia de carabineros. Qué duda cabe de que la ANI debería tener sus propios agentes, pero parece que le recargamos mucho a las agencias que ejercen la inteligencia sin pensar, por ejemplo, en los sistemas de inteligencia. Hay un caso que es muy anecdótico, pero también que refleja muy bien esta cuestión, y es cuando un fiscal fue amenazado por los gallegos en Arica y hubo que trasladarlo a él junto a toda su familia, y el fiscal a cargo de este trámite contaba con mucho desazón, que fue un camino muy largo el poder lograr que una universidad estatal recibiera en otra región a la hija del fiscal que estaba estudiando en la Universidad de Tarapacá. Es decir, el sistema no está diseñado también para que haya una cierta inteligencia que penetre también las instituciones y que le permita funcionar con mayor legitimidad. En ese sentido, al final de cuentas, yo creo que Jorge también estará de acuerdo conmigo, las tendencias criminales no dependen de las agencias de policía, porque las depasan largamente, porque en algún sentido están vinculadas con fenómenos sociales muy amplios, ¿verdad? Migración, desigualdad social, política criminal, política penitenciaria, en fin. Entonces, tal vez cargarle un poquito mucho la mano ahí es un poco excesivo. Y para Lucía, y para ir terminando, no sé si en la academia le han puesto suficiente ojo al hecho de que muchas políticas que se están favoreciendo y que son muy buenas en principio pueden generar otros incentivos perversos, y estoy pensando particularmente en la gobernanza criminal desde la prisión. La literatura dice que alargar las penas nunca reduce la criminalidad, pero sí la certeza de la pena, el hecho de que vas a ser castigado. Pero hay otra literatura que sugiere que las políticas de encarcelación masiva, sumadas a la certeza de la pena y el hacinamiento carcelario, son la fórmula perfecta para que el crimen organizado pueda organizar sus actividades desde la prisión. Y a propósito del caso que tú ponías de Catrillanque, que va a estar, perdón, el que acaban de poner a muchas gracias, de Yaitul, es muy probable que él tenga una cierta capacidad operativa de gobernar su organización detrás de los barrotes de la prisión. Entonces, si en algún sentido la academia, porque bueno, es el caso que pasó con el comando del medio en Río, con el primer comando de la capital en Sao Paulo, con el tren de Aragua precisamente en Aragua. Hay muchos casos donde esas tres cosas, encarcelación masiva, certeza de la pena y hacinamiento carcelario, han generado gobernanza criminal desde la prisión. Gracias. Vamos, son hartas cosas, así que partamos al tiro. Jorge, Lucía. Cortito. Oye, Correa, ¿por qué le cargas la mano a las policías? Descarguémosle la mano a las policías. Y yo comparto, tenemos un cuerpo de carabineros que es tremendamente disciplinado, con un equipo de oficiales muy bien preparado, habiloso, con una carrera seria, en lo esencial no corrupto, y tenemos investigaciones que yo creo que no es una organización, sino que más bien un conjunto de investigadores que tienen la misma placa, digamos, pero que se salvó de la corrupción. Meri le sacó lo corrupto. Ni la policía ni carabineros ni la policía son un conjunto de gorilas, digamos, y son profesionalmente y están con objetivos y con métodos y con estrategias y qué sé yo. Sí, pero patrullan mal, pero mantienen un sistema 133 que es pésimo, siguen no sabiendo qué hacer en las poblaciones, no lo sabe qué hacer el Estado, no sabe, ya, y son muy autónomos. Y mientras no haya control externo, creo yo, mientras no hayan preguntas externas que tengan que responder, esa cuestión va a tener deficiencias muy grandes. El sistema de inteligencia, ninguno previó nada. No, yo no sé cómo funciona el sistema de inteligencia, solo te puedo decir cómo funcionaba hace 25 años atrás. Cuando yo dije, oye, infórmenme del narcotráfico organizado en la población de La Legua y en 3 o 4 más,
no había nadie que supiera nada. Y cuando yo les dije, oye, acompáñenme al conflicto mapuche, no había nadie que supiera nada. Hoy día lo tienen, no tengo idea. Pero hace 25 años, del verbo nada, nada. De Hezbolá sabían mucho, pero de lo otro, nada. Lucía, por favor. Gracias, Ignacio, por la pregunta. A ver, efectivamente, cuando tú tienes, o sea, los sistemas carcelarios, voy a ir para atrás un poquito, está comprobado que cuando uno pone un pie en la cárcel, la probabilidad de dejar la vida criminal disminuye drásticamente. Porque cuando uno pone un pie en la cárcel, y incluso hay estudios que dicen que ni siquiera en la cárcel, cuando tú como niño o como joven eres detenido por la policía y además tienes otros componentes, por supuesto, otros factores de riesgo, y la policía te maltrata o te mete detenido o lo que sea, tus posibilidades de salir del mundo de la informalidad, la ilegalidad, son menores, sustantivamente menores. Si ya encima vas preso, peor. Entonces, lo que uno debería hacer es lo que, bueno, tratan de hacer algunos países que han tratado de disminuir al máximo su cantidad de gente detenida. Hay algunos programas, yo conocí, por ejemplo, en Uruguay, un programa donde en las comisarías uno entra y al lado había el servicio social. Entonces, tú encontrabas un chico en un acto de flagrancia menor, no violento, etcétera, que es lo típico que sucede acá, fumando marihuana en la esquina. Bueno, no en este barrio, pero en otros barrios sí, por fumar marihuana te llevan preso. Y en vez de meterlo al calabozo, lo entras y lo dejas con la trabajadora social que llama a la familia para entender qué está pasando con este chico, ¿no? Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos nosotros es que encima estamos metiendo cada vez más gente en prisión preventiva. Y ya eso es mucho peor, porque de última, si tú vas condenado, probablemente es porque tienes algún tipo de vinculación criminal, entonces cuando llegas a la cárcel estás en ese mismo proceso. Pero muchos de los que van en prisión preventiva terminan contagiándose dentro del sistema, ¿no? Entonces, tú tienes razón, entras en el sistema y la gobernanza, la construcción de pandillas está muy fuerte porque tenemos una sobrepoblación enorme, entonces no tienes cómo separar el bueno del regular del pésimo, los empiezas a juntar por nacionalidad o los empiezas a juntar por grupo criminal, lo cual lo único que hace es, como dicen en Brasil, que la gente va a la cárcel para engordar porque no los van a matar. En cambio que si estás afuera, estás mucho más en peligro. O lo que pasó en Ecuador, que el jefe que se escapó, en realidad nadie dice que se escapó, sino que no lo encuentran porque nadie sabe cuándo dejó de volver, porque en realidad salía todos los días, ¿cierto? Porque en el fondo los estados latinoamericanos lo que tienen con las cárceles son dos cosas: evitan que se maten y que se escapen. Todo el resto es una administración semicriminal. Entonces, ¿Por qué semi? digamos porque hay algo... Criminal. O criminal, ya, criminal. Entonces, efectivamente, si uno mirara, y por eso es que es tan complejo que la agenda de seguridad sea una agenda legislativa. Yo entiendo a los abogados y me parece muy bien, pero la agenda de seguridad es una agenda de gestión, porque en el fondo, legislativamente podemos pensar, ¿qué les parece si aumentamos la pena por una chorrera de delitos? Está muy bien, aumentémoslo. Pero si tú en paralelo no tienes una respuesta desde el sistema, lo único que haces es metes y metes y metes gente a un sistema que debería de no terminar siendo tan hacinado. Solo quiero dar un detalle. Por ejemplo, las mujeres que van presas hoy día en Chile, que son muy poquititas, ¿no? Pero las que van presas en Chile en un porcentaje altísimo son microtraficantes. Son microtraficantes porque no tienen educación, no van a conseguir pega, tienen varios hijos que dependen de ellas, y la verdad es que entre las alternativas del mercado ilegal son bien malas, entonces consiguen a alguien que les da y venden en su casa. Como además en el mundo criminal son lo más débil, el mismo mundo criminal las entrega. Al Estado chileno, más o menos, nos cuesta 900 lucas al mes tenerlas presas. ¿De verdad alguien me puede decir que una persona que no tiene contacto criminal, que no está ejerciendo violencia,
que está a cargo de 3 cabros que van a quedar botados en la calle a cargo del verdadero criminal. ¿No será mejor pensar que tal vez uno puede pensar en medidas alternativas, un sistemita mínimo piloto? O sea, hay espacios de gestión. Tal vez algunas no, pero la gran mayoría podría uno empezar a avanzar. Por supuesto estamos hablando del margen, pero 900 lucas al mes por persona es un montón de plata. Y les cambiaría la vida a muchas mujeres que en la desesperación caen en el crimen. Distinto es el narcotraficante, el traficante de migrantes, que eso ya no es una sobrevivencia, eso ya es un mercado ilegal, ¿cierto? Donde lo que se mueve son millones de dólares. Entonces, digamos, una respuesta muy larga para lo que tú me has preguntado, pero efectivamente hay políticas que se pasan con una calculadora que no es la calculadora de la eficiencia. Muchas gracias, Lucía. Pablo, ¿quieres agregar algo? Yo creo que sí hay temas de gestión, pero también hay temas legislativos. Solo poner un ejemplo, la Agencia Nacional de Inteligencia, hoy día por ley de presupuesto tiene 155 personas para todo Chile. Tiene 4 vehículos autorizados para todo Chile, frente al terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado transnacional. La verdad es que evidentemente, y para qué hablar de las capacidades propias, ¿cierto?, de los analistas, ¿cierto?, y de los profesionales que están evidentemente en la agencia. Evidentemente hay un problema, ¿cierto? Y ese problema no es de hoy día, ese problema lo vimos hace unos años, ¿cierto?, en el 18 de octubre del año 2019. Entonces hay una realidad que viene arrastrada, ¿cierto?, y que lamentablemente no se ha solucionado, y seguimos sin abordar uno de los principales problemas que tiene el país. Segundo lugar, yo quiero volver sobre lo político, ¿ya? A mi juicio, lo político sí es muy relevante, ¿ya? El año 2022 es el año con más homicidios desde el retorno a la democracia, y iniciado el gobierno, al proyecto que se le puso urgencia, el primer proyecto que se le puso urgencia fue un proyecto no de seguridad, sino que de indultos de las personas imputadas por los delitos vinculados al estallido social, ¿cierto? Se inició el gobierno y se retiraron 139 querellas por ley de seguridad del Estado. Acá se hablaba de la condena de Yaitul. Bueno, la condena de Yaitul es gracias a una querella por ley de seguridad del Estado. Si se hubiese retirado, por ejemplo, esa querella, Yaitul no estaría condenado. Y es un tema esencialmente político. Yo no creo hoy día, con toda la crisis de seguridad que está ocurriendo, que todos los partidos de la clase política, y ahí sí yo imputo a la clase política, estén disponibles para firmar un pacto contra el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado, y renunciar a la violencia como método de acción política. Yo creo que no están disponibles. Y por lo tanto, yo creo que no están disponibles. Yo creo que no están. Eso es, yo creo que no. Sí, perdón. Y por último, las cárceles, ¿ya? Y en esto, de nuevo, influye lo político. Mire, a mí me pasó, y esto lo digo directamente, llega el director regional de Gendarmería de la macrozona sur, en la Araucanía, y me dice que el comunero, porque acá se le empieza a relativizar al tiro desde la perspectiva de lo que está ocurriendo, ¿cierto? El comunero Córdoba, Celestino Córdoba, solicita autorización para poder hacer una actividad con 500 personas. Entonces yo le pregunté si usted me estaba hablando de la persona condenada por el delito de incendio con homicidio del matrimonio Luxenberg-Macay, es decir, un delincuente. Y yo le pregunté si había alguna otra persona en Chile, en otra cárcel de otra parte de Chile, si tenía la posibilidad de tener 500 personas, y me dijo que no. Evidentemente hay una realidad que influye,
en las cárceles, ¿cierto? Donde lamentablemente por distintos gobiernos, ¿cierto? También ha influido políticamente y se ha relativizado lo que está ocurriendo, y evidentemente eso es caldo cultivo de que en esos lugares el Estado de Derecho también ceda y empiece a penetrar el crimen organizado, el narcotráfico, ¿cierto? U otros tipos de organizaciones criminales. Y en esa perspectiva me parece esos 3 puntos, yo sé que va a haber discusión aquí, pero a mi juicio sí son relevantes en la práctica. Muchas gracias, Pablo. Antes de dar espacio para preguntas, ya que hay un punto de debate que no podemos dejar pasar. Sí, pregunta al público, pero muy rápido. ¿Qué opinan de lo que se... A ver, todos están de acuerdo en que hay problemas de gestión. Todos están de acuerdo que hay unos desafíos legislativos. No estamos tan de acuerdo, parece, en el rol de la clase política, y yo quería sugerir otra interrogante que a uno se le ocurre, que es qué rol puede haber a nivel cultural en estos temas. Es decir, se ha mencionado, creo que por Lucía, que hay mayor presencia de la violencia, tenemos un problema de violencia. Se ha mencionado por Pablo que hay un problema de relativización de la violencia, y yo recuerdo una entrevista, si no me equivoco, con Icare a Óscar Landerreche, que relata la situación colombiana, y me quedo dando vuelta que él decía que todo el desastre de seguridad en Colombia arranca de un problema de relativización de la élite de la violencia. ¿Qué piensan? ¿Existe un problema de esa naturaleza? ¿No es tal? Brevemente, si puede cada uno referirse a eso, luego damos espacio para cerrar con las preguntas del público. Es obvio que este es un problema político, sobre eso yo creo que no tenemos ninguna diferencia con Pablo. Donde yo tengo diferencia es primero decir que esto es culpa de la clase política, porque creo que eso no nos ayuda, puede que lo sea, pero no nos ayuda. 2, es posible que tengamos una diferencia en la importancia del acuerdo político. Yo creo que es un problema de la gestión política, y la gestión política no se realiza porque es más vendedor políticamente la mano dura, es decir, que hay que comprar una máquina para producir los billetes, como decías tú. Yo creo que es así. Y mientras ese estado de la opinión pública exista, los políticos van a reaccionar de la manera que reaccionan, y el estado de la opinión pública no lo van a cambiar los líderes políticos. Es pedirle peras al olmo, es muy difícil que esa cuestión se haga. Es ponerse la horca al cuello, no les pidamos esa cuestión tiene que venir de otro lado. Eso. Dicho eso, a mí me gustaría subrayar un punto que a mí me parece muy importante. La Lucía era una de las preguntas que tenía, tocó el tema carcelario, y yo creo que la descripción que ella hace de que las cárceles están, los delincuentes ya no van de la población a la cárcel, sino de la cárcel sale la delincuencia a la población, y de que están manejadas por el crimen, es un retrato perfecto, y yo creo que no hay, yo pregunté mucho, no era mi tema porque era de justicia, pero yo pregunté mucho en esa época si había algún, y los sistemas, al menos en Latinoamérica, eran todos iguales o peores. O sea, esa es la realidad. En la cárcel mandan los choros, el Estado no existe, los gendarmes no existen. Y la Lucía ya contestó mi pregunta, el acento hay que ponerlo en los sistemas alternativos. Y yo creo que una de las grandes cosas que debiéramos pensar es cómo vendemos los sistemas alternativos. Porque hacia la Gallal tú le decís que en vez de gastar las 900 lucas van a mandarle un asistente social para que lo, qué sé yo, van a decir, no, le están poniendo una mama al niñito después de la delincuencia, yo también quiero ser. No sé cómo lo vamos a vender. Las medidas alternativas tienen que ser relativamente duras. A mí me gustaba mucho la tobillera, no sé qué futuro ha tenido, porque tiene una cara de que controla algo. La prisión, la cosa nocturna, la gente se ríe del no se acerque a la víctima, pero la nocturna tiene algo de eso. Yo creo que deberíamos ser muy creativos en algunos sistemas que suenen a alguna dureza, porque si no, no los vamos a vender. Muchas gracias. Brevemente, Lucía, luego Pablo. No, efectivamente, a ver, el crimen ocurre en lugares donde también hay una cierta tolerancia al crimen, ¿cierto? La violencia ocurre en lugares donde hay un cierto ejercicio de violencia.
No hablemos de la violencia estructural del Estado y todas esas cosas, que eso ya es otro capítulo, otro día venimos y nos juntamos sobre eso. Pero efectivamente, Lucía, sí, ¿dónde hay tolerancia al narcotráfico y al delito? Hay tolerancia a la violencia, estamos de acuerdo en eso. Y ahí un problema central de expansión de la violencia producto de la tolerancia. sí. Pero yo no veo a nadie con tolerancia o romantizando el narcotráfico. No, pero por ejemplo, ese es un buen punto. Si tú piensas que en Chile ha aumentado el consumo de drogas, legales y no legales, ¿cierto? Uno tiene más o menos un grupo muy importante de la gente en Chile, que todos lo vamos a negar y todo, pero a la hora de la hora uno va a universidades y el olor a marihuana es ridículo. Va a fiestas y es como dónde estamos en Ámsterdam o dónde estamos, y todo el mundo conoce a todo el mundo que consume de todo. Acá en la misma puerta podemos pedir por Rappi. Para los que nos escuchan, por favor, esto es falso, es una broma. Gracias, Lucía. Porque después a mí me cortan y me hacen un tremendo fake news. Bueno, no, pero nos tenemos que hacer cargo que tenemos un problema de salud pública que genera ese mercado, ¿sí? Y entonces, la gran duda que uno tiene es, este es un mercado que más o menos debe producir unos, qué sé yo, $200 millones de ganancia en Chile, y bueno, en la cárcel no hay ni un compadre que tenga nada, ¿no? Entonces, en algún lugar se está licuando ese dinero. O los $40 millones que decían los forestales que se generaba con la venta de la madera ilegal, o los cientos de millones de dólares. Bueno, entonces lo que quiero decir es que efectivamente, si uno entrara, y yo no sabía que eran 155 los del ANI, pero la unidad de análisis financiero son menos de 100, en 3 turnos. Entonces, ahí tenemos un problema fundamental del aparato del Estado. O sea, si realmente el diagnóstico que tenemos es que hay mucha actividad ilegal y mucho mercado ilegal que mueve dinero oscuro, ¿cierto? ¿De qué sirve enfrascarnos en una discusión bicentenaria sobre una ley cuando en paralelo los fiscalizadores de esto son 50 personas? Digo, está muy bien hacerlo, hay que tener la ley, pero por otro lado, si ustedes van a la unidad de análisis financiero y ven a quienes se les han cancelado, contra quienes estamos peleando, básicamente contra los que venden vehículos de alta gama y unas cuantas casas de cambio, ¿no? Ahí está el lavado de todo ese mercado. No, entonces sí creo que hay una parte que nosotros mismos tenemos que hacer responsables, ¿no? Que es esto de el emprendedor que vende en Instagram y que no paga impuestos. Bueno, tenemos un problema si es que eso nos parece normal, porque también, y con esto quiero terminar, encuentro que es bien peligroso que el emprendedor o emprendedora que vende en Instagram, no sé, la ropa linda, etcétera, nos parece bien, pero la pobre señora de la población que vende ropa que vino a pedir de regalo, que tampoco paga impuestos, así va presa por no pagar impuestos, ¿sí? O sea, tenemos que buscar un mecanismo para volver a un cierto sentido de cultura de legalidad. Eso no es cultura de la ley, en términos de la ley que se aprueba, sino del sentido del respeto al otro, ¿no? Muy interesante, Lucía, muchas gracias. Pablo, ¿algo que decir sobre...? Sí. Lamentablemente, el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo se aprovecha de todos aquellos espacios donde el Estado es contradictorio, donde el Estado deja de estar, donde el Estado da espacios precisamente para que avance estos fenómenos delictuales, ¿cierto? Y eso se ve muy patente, y voy a volver a la macrozona sur. Temocuycuy. En Temocuycuy hay un sector, ¿cierto?, donde está una orgánica que se llama la Resistencia Mapuche Mayeco, y donde efectivamente en ese lugar es lo que en la doctrina internacional se denomina como un refugio terrorista, es decir, un lugar que está, el Estado de Derecho no está presente. Dado que no está presente, se utiliza para los ilícitos lucrativos propiamente tal, en ese caso narcotráfico, y utiliza las legítimas demandas del pueblo mapuche para instrumentalizar sus ilícitos lucrativos, ¿cierto?
No por nada, y esto no ha pasado en ninguna parte de Chile, 800 policías el 7 de enero del año 2021 intentaron materializar un procedimiento policial en Temuco y no pudieron hacerlo porque fueron repelidos con fusiles de guerra, haciendo asesinado el subinspector Morales Balcázar de la PDI y una serie de policías también gravemente heridos. Y en ese contexto, evidentemente, donde nos preguntamos si es que efectivamente, por ejemplo, puede ingresar los censistas para efecto de hacer el censo, si es que efectivamente una ministra de Estado, la ministra Siches, que es la máxima autoridad de la seguridad en Chile, que debería poder desplazarse por cualquier lugar, no puede desplazarse. Evidentemente que estamos en un problema grave, ¿cierto? Y ese es un problema grave no ahora, sino que hace mucho tiempo. Y eso evidentemente hay un problema que en el Estado, insisto, porque esto no es un problema de gobierno, esto no es un problema del gobierno del presidente Boric, no es un problema del gobierno del presidente Piñera, ni tampoco del gobierno que sigue, sino que esto es un problema de Estado, ¿cierto? ¿Por qué? Insisto, porque el terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado no distingue origen político en sus víctimas y lo que quiere es desplazar al Estado de Derecho para imponer la dictadura del terrorismo, narcotráfico y crimen organizado. Muchas gracias. Vamos a tener espacio para una pregunta. Sí, vamos a hacer eso. 3 preguntas y luego van a tener que hacer un esfuerzo de sintaxis impresionante. Entonces, vamos por acá primero. La mía es súper corta y es para Lucía. Tú mencionaste sobre los tipos de violencia. En la opinión pública hay sectores políticos y algunos académicos que hablan sobre el desarrollo y la construcción de un problema social. Mencionan la violencia estructural y que de ahí derivan varios tipos de violencia. ¿Tú ves que el problema en seguridad en Chile es una violencia delictual derivada de una violencia estructural? Gracias. ¿Alguien más? Vamos a acumular las 3. Por acá. Pablo, ¿se justifica que Chile siga suscrito al convenio 169 de la OIT, considerando los beneficios que tiene para, por ejemplo, Celestino Córdoba, o que muchas veces es una especie de caja pagadora para organizaciones indígenas o para obtener beneficios personales? ¿Cuál debiera ser la visión del Estado? Y la otra pequeña pregunta corta es para don Jorge. ¿Se justifica que siga vigente la Subsecretaría de Prevención del Delito? Quizá orientar esos recursos hacia la ANI o buscar un tema de gestión, porque coincido plenamente con usted que el problema de la imposibilidad es un tema de gestión. Muchas gracias. Y al fondo. Buenas noches. Primero, me gustaría saber, frente a la multidimensionalidad del origen de los delitos y de las motivaciones que llevan a las personas a involucrarse, por ejemplo, en organizaciones de crimen organizado, terroristas y demás, ¿tienen conocimiento o alguna noción respecto a el rol que le asignan los servicios de inteligencia a los factores culturales para su análisis y para generar inteligencia precisamente? ¿A qué te refieres por temas culturales? Temas culturales en el amplio sentido de la palabra. Por ejemplo, el acceso que puedan tener a la romantización, que fue una palabra que salió de aquí mismo, de la actividad delictual a través del consumo de productos culturales o bien factores culturales en relación a sus relaciones sociales, socioeconómicas, con el Perfecto. que se mueven o con el amplio sentido, reitero, de la palabra. Muchas gracias. ¿Tu nombre? Víctor. Víctor. Rodrigo. José Tomás. Vale, para su respuesta. Adelante. Oye, dos cosas. Quiero contradecirme a mí mismo, pero quiero matizarme. Cuando se romantizó la violencia callejera, se aprovecharon, el narcotráfico se aprovechó de aquello y creció ostensiblemente. O sea, la romantización de la violencia siempre tiene un efecto y estos gallos son habilosos y se la aprovechan. Creo que solo puedo contestar tu pregunta respecto de la Subsecretaría de Prevención del Delito, pero no puedo contestarla, no tengo idea.
si se justifica o no. Lo que sí sé es que yo creo que esa subsecretaría se crea o tiene sentido a partir de una subsecretaría de Interior que tiene muchas otras funciones, además del delito. O sea, no es prevención versus lo otro, sino que es un subsecretario de Interior que tiene que estar en los terremotos, en las desgracias, y en la política, digamos. Entonces, a lo mejor se justifica, pero yo creo que lo que se justifica es que el problema que tenemos es que el Ministerio del Interior, por su enorme rol político, no tiene capacidad para hacerse cargo de la delincuencia con profesionalismo. Y en ese sentido a mí me hace sentido el Ministerio de la Seguridad, a condición de que el Ministerio de la Seguridad de verdad tenga un equipo profesional potente de personas inteligentes, no digo de criminalistas, sino de personas inteligentes que sean capaces de preguntar a las policías con cierta autoridad. Lucía, gracias. Ahora sí, aprovecho de decir que me tengo que ir en un ratito, así que si me ven corriendo no es que me escapé de alguna pregunta. A ver, obviamente existe el concepto de violencia estructural, ¿cierto? Y la violencia estructural es aquella que ejerce el Estado, el Estado, en contra de ciertos grupos de la población que no tienen los mismos tratos que otros. Entonces, por ejemplo, cuando tú vas a mirar, y acá hay una discusión larga, ¿no? Cuando estuvimos en la discusión de las detenciones por sospecha, ¿cierto? O como se llama ahora, las detenciones investigativas. Bueno, las probabilidades que a ti te hagan una detención por sospecha hoy día acá en las puertas de este lugar son cercanas a 0. Que a ti... 0, ya. Me encanta la precisión. No, siempre puede pasar un carabinero desprevenido por ahí, ya. Que a ti te agarren en un sector poblacional y que te hagan, probablemente son bajitas también, pero a un joven de un sector poblacional con algún rasgo identitario de ese lugar, tanto acá como allá, las probabilidades que lo agarren y le pidan el documento 100 veces son altísimas. Entonces, eso, muchos dicen, y hay muchos estudios que muestran, que va generando, y yo hice un estudio acá en La Pincoya y Lo Hermida hace muchísimos años, en realidad, así que es tanto que puede haber cambiado para cualquier lado, pero en ese momento, que habían unos comisarios muy buenos ahí, y que estaban haciendo toda una labor de tratar de justamente sobrepasar esto, pero teníamos jóvenes que les pedían el documento 15 veces al día. Prepárate para lo que es que 15 veces al día, cada vez que sales de tu casa, hay alguien que te dice, a ver, te empujo contra la pared, te pide el documento, no lo tienes, pero si me acabas, bueno. Entonces, efectivamente eso no genera criminalidad. No por eso termina siendo drogadicto, no. Pero obviamente genera una sensación de diferencia respecto al Estado, y muchos de los jóvenes que entran a una situación de enfrentamiento pareciera que están por eso. Entonces, luego están, por supuesto, las violencias estructurales de la desigualdad, etcétera. Pero creo que este es un ejemplo que sí que ayuda. Y no me habían preguntado a mí, pero voy a meter la mano. La Subsecretaría de Prevención del Delito puede tener un montón de dificultades y el diseño institucional del Ministerio del Interior tiene un montón de dificultades, pero no podemos olvidarnos que el tema de la seguridad requiere de una respuesta preventiva. O sea, si nosotros mañana vamos y le ponemos los mega ultramillones que le estamos poniendo a la respuesta de control, no vamos a solucionar el problema, porque los 5 factores para que la gente entre en vidas criminales siguen siendo abandono de la escuela, consumo problemático de alcohol y drogas, haber sido víctima o testigo de violencia dentro de tu casa, tener problemas de salud mental no tratado y embarazo adolescente. De estas 5, la única que va bajando es el embarazo adolescente, no porque nos hayamos hecho cargo, sino porque existen mecanismos para no quedar embarazado. Entonces, ahora, ¿necesitas que eso lo haga el Ministerio del Interior? Es una discusión más larga. Pero efectivamente, yo sí esperaría que en este nuevo ministerio, si se logra mejorar la propuesta, que yo creo que es bien insuficiente, uno pudiera tener mecanismos de prevención secundaria y terciaria. De verdad tenemos que hacer algo con los hijos de los miles que están presos, que quedan a merced de la gente, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de cosas yo creo que serían muy útiles. Gracias.
Muchas gracias, Lucía. Adelante, Pablo. Yo creo que es muy importante tu pregunta porque quiero partir de una premisa que es fundamental, ¿cierto? Que es que la crisis de seguridad que se vive en la macrozona sur no tiene un origen étnico, ¿ya? Y por lo tanto, hacer alusión al convenio 169 de la OIT como parte del problema de lo que está ocurriendo en la macrozona sur, me parece que es sencillamente criminalizar al pueblo mapuche. Y el pueblo mapuche es un pueblo honesto, un pueblo pacífico, un pueblo trabajador que quiere lo mejor de su gente desde la perspectiva de su desarrollo económico, social y cultural, y el convenio 169 de la OIT está en línea con eso. Y por lo tanto, en eso no hay un problema, ¿cierto? Si el problema dice relación con el terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado, que no distingue origen étnico ni color político. Solo en el año 2022 fueron asesinadas 13 personas. De esas 13 personas, la mitad era del pueblo mapuche. Las iglesias que se destruyen son iglesias católicas y evangélicas, donde la gran mayoría de la población que accede a esa iglesia son personas mapuches. Las escuelas que se destruyen en la macrozona sur son escuelas públicas, escuelas rurales y escuelas que están en sectores con alta presencia de niños mapuches. Por lo tanto, desde esa perspectiva me parece que no tiene nada que ver, y vincularlo simplemente significa criminalizar el pueblo mapuche, algo que es inaceptable desde esta perspectiva, y lo que hay que hacer es separar las aguas, y en ese sentido, evidentemente, lo que hay que ver es cómo nos hacemos cargo de la problemática real, que sí existe, que es el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado. Muchísimas gracias, Pablo, y a todos los invitados por el esfuerzo de Sintaxis. Les damos un cálido aplauso. Obviamente esto deja mucha reflexión en el ambiente y ese es por lejos el mejor regalo que podemos hacerle a nuestros invitados, a nuestros televidentes futuros, porque esto es una grabación. Así que la idea es seguir profundizando en estas cosas, estudiando. Como pueden ver, hay muchas perspectivas, datos, experiencia comparada, y estos desafíos requieren tomárselos en serio.